Buenas tardes, mi nombre es Duván Salgado, soy estudiante de la colombiana sede Pitalito, Contaduría Pública en el primer semestre. En este día de hoy les voy a hablar sobre la contabilidad general, sobre la antigua, sobre egipcio, Roma, el desarrollo como tal de toda la contabilidad en los años y en la época. Vamos a comenzar con una pequeña definición de contabilidad general. La contabilidad es una ciencia y es una técnica que aporta información de utilidad para el proceso de toma de decisiones económicas. Esta disciplina estudia el patrimonio y presenta los resultados a través de estados contables o financieros. La contabilidad en sí nació por la necesidad del hombre de llevar cuentas contables, de saber cuánto tenía, cuánto no tenía, cuánto perdía y por lo general por esto nace la contabilidad. No se sabe en qué fecha nace la contabilidad general, no hay una fecha precisa de cuándo nace o cuándo surge la contabilidad, simplemente se necesita llevar un control. Entonces por eso mismo la hacen y no la hacen, perdón, se nace. Para llevar formas de control se necesita una noción contable de cómo iba a ser, de qué valores tenían los bienes, de cómo iba a ser un intercambio comercial entre esa, digamos así, esa gente que vivía en esa época y la gente de ahora, cómo utilizaban los comerciantes estas nociones contables. Para todo eso se crea la contabilidad general. En la antigua o la antigüedad ellos no tenían cómo graficarlo ni nada, sino que era todo de manera oral. Es decir, yo le decía a usted, usted tiene 1000 vacas. Eso tiene 1000 vacas porque era un conteo y era oral, no había nada de escribir, nada de escrito, nada, 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 nada. Luego de ver esta necesidad y de todo eso, se hace o se produce una gran necesidad que era escribir y era el invento de tablillas. Estas tablillas de contabilidad se hicieron en barro, primero que todo se hicieron en barro, en arcilla, pues para poder generar de alguna manera u otra un control de todo lo que se venía llevando en este entonces. Entonces con eso proseguimos al desarrollo de la contabilidad de la antigua. Podemos decir que se estudió gracias a los diferentes enfoques y actividades desarrollados por el surgimiento de aldeas, grupos sociales, ciudades, estados, reinos e imperios. Eso quiere decir que ya en la edad antigua ya se generaron pueblitos, ciudades, reinos, digámoslo así, de esta edad y por ende se generaron una clase social, digámoslo así. Por eso nos hablamos de la civilización sumeria, que está originada en la antigua Mesopotamia. Ahí fue donde ya radicaron o ya sustentaron o ya, digámoslo así, ya patentaron la tablilla de arcilla para llevar una contabilidad de todo lo que tenían. En ese entonces, pues, me imagino yo trigo, vacas, animales, gallinas, que cuánto arroz tengo, que cuánto arroz debo darle al rey, digámoslo así en esa parte. Eso fue en la antigua para llevar un control contable de todo esto. Después de esto ya llega la civilización babilónica, que fue al sur de la antigua región de Asia, situada entre los ríos Tigris y Éufrates. Esto fue en los años 4000 antes de Cristo. Tenían una vida económica social ya más desarrollada, ya mejor. Ya de estas planchas que mencioné en la edad antigua de arcilla y de todo esto, se extrae el monumento jurídico llamado Código de Hammurabi en 1800 a.C. Se crea y se hace el surgimiento de la escritura en el año 3300 a.C. O sea, estamos hablando de una época muy, muy remota, muy atrás, ¿no? Donde todo esto nace por una necesidad, ¿sí? Porque no se podía llevar cuentas a la mansalva, digámoslo así, o cuentas porque sí, que tengo esto porque sí. Entonces esto nació a la necesidad de recoger y conservar las cuentas, o sea, como les decía, todo nace por necesidad, esto necesitaba llevar un control, una dinámica, y por eso nació en la civilización babilónica la escritura. Ya ahí podían escribir, ya ahí podían hacer sus diferentes cuentas contables, digámoslo así. En Sumeria y Babilónica fueron
el origen de los números arábicos. En Babilonia, ya en la civilización babilónica, ya surgieron lo que fueron los números, se llamaron números arábicos. Estos fueron de mucha ayuda para todos ellos en ese entonces, en esa época. Después de de la civilización babilónica sigue la civilización egipcia. Comenzó en la unión de varias ciudades al pie del río Nilo, alrededor de 3150 a.C. y duró por lo menos unos 3000 años más o menos, que duró la civilización egipcia. Durante este tiempo, los pilares de esto fueron por los cuales se giraba toda la administración. O sea, es decir, el pilar de la edad egipcia o de la civilización egipcia fue tener la escritura como pilar para así generar una administración en tesorería. Ya se llevaban las cuentas, ya se llevaba todo lo de comercio. Fue un centro cultural y comercial en ese entonces porque, pues, como sabemos, egipcio fue una cuna de mercaderes, digámoslo así. Fueron muchos mercadores que veían en esa época, comerciantes, de todo, ¿sí? Ya estaba eso. Y sobre todo eso ya habían sátiras en los oficios, o sea, ya tenían oficios las personas. Por lo general entonces decimos que en en la civilización egipcia, que fue la cuna, digámoslo así, de la contabilidad. En ese entonces ya aparecieron los papiros de Zenón, las cuentas de los templos, las cuentas de los archivos eroninos y las cuentas del sistema bancario. O sea, ya en Egipto ya existían, digamos así, bancos. Los templos fueron surgieron más a cabo. Ya ellos llevaban una cuenta contable, digámoslo así. Un templo podría ser, hablemos de la iglesia. Entonces ya sabían qué daban, qué no daban, cuánto registro quedaba en los papiros de Zenón. Y ellos fueron los que adaptaron la contabilidad a su eje más importante en este entonces, que fue la contabilidad en la época egipcia. Ahí fue como un auge, como aquí vamos a hacer esto, esto y esto, donde las cuentas fueron mejores, donde todo fue mucho mejor que en la antigua, digamos así, porque no sabían ni escribir. Entonces por eso surgió todo esto.